Somos una comunidad de personas que tenemos en común la necesidad de tomar acciones diarias que nos lleven a encontrar nuestra mejor versión. En esta tribu fomentamos el aprendizaje y las delicias de cuestionarse todo lo que nos rodea. Invitamos familia, amigos, conocidos y expertos para hablar sobre CBD y otros temas que llamen nuestro interés. Siempre tratando de agregar valor y mostrando la perspectiva de nuestros invitados. Esperamos que algo de lo que escuches hoy conecte contigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se llama THH. Y el día de hoy quiero platicarles un poquito sobre cómo nació Ancestral. Y pues bueno, realmente toda la vida he tenido un poco de interacción con el cannabis. Lo he tenido cerca, entre familiares, entre amigos. No ha sido un tema tan ajeno ni tan tabú en lo particular en mi familia. Pero cuando realmente entró calientito a la vida de esta familia fue cuando en 2018 le diagnosticaron cáncer a mi madre. Y en ese momento, después de estar como recibiendo los tratamientos de quimioterapia, ella tuvo un diagnóstico de linfoma de Hodgkin, que aparentemente es un cáncer sencillo de tratar hasta que no lo fue. En ese momento, pues estaba ya sufriendo las quimioterapias y realmente, pues, les he platicado en algunos videos que tenemos por ahí en YouTube, como la premisa que hay sobre el tema de las quimioterapias, y es un producto que es altamente nocivo para la salud, para los organismos, para las células, aunque estén sanas, y es así como fue poco a poco invadiendo el cuerpo de Bárbara, de mi mamá. Y en este sufrimiento, en estos síntomas, en este dolor, no podíamos o no lográbamos sobre todo conciliar el sueño. Y hablo en plural porque por más que ella fue la rifada que estuvo recibiendo los tratamientos y que estaba sintiendo el dolor y teniendo pues todo este tipo de efectos secundarios, pues me tocaba a mí estar ahí con ella en las madrugadas, despertarme. Yo dormía con la oreja parada, medio ojo abierto y la puerta totalmente abierta para escuchar si mi mamá se quejaba, o si lloraba, o si me gritaba, o si me hablaba por teléfono, y rápidamente salir corriendo a su habitación y ver cómo podía ayudarla. Y estuvimos meses, fueron varios meses de estar en esa situación, y poco a poco como que fuimos agarrando ritmo, pero pues lo único que sí no lográbamos era conciliar el sueño. Hasta que un buen día nos fuimos a Estados Unidos y trajimos una pomada de hemp. Una pomada que tenía cáñamo en una muy buena concentración, 250 miligramos. Y decidimos intentar. Para esto habíamos intentado pues varias otras cosas, varias pastillas, todo lo que el médico, el oncólogo recomendaba, pero nada realmente terminaba por satisfacer esa necesidad de calmar el dolor, hasta que usamos esa pomada y mágica, ¿no? O sea, primera noche que la utilizamos, primera noche que se logran dormir 3 o 5 horas seguidas, y ese fue como el primer éxito grandioso del CBD y el cannabis en esta segunda etapa contemporánea. Y realmente no pude hacer otra cosa más que voltear a ver a la planta, empezar a investigarla más. Yo ya estaba como medio interesado en ese momento en los beneficios de la planta, porque como les digo, ya la conocía, pero en ese momento fue como, esto es mágico, necesitamos saber más de esta planta, y estoy obligado, o tuve esa sensación de responsabilidad de, si yo conozco los beneficios que tiene esta planta y ya vi los efectos que tiene, tengo que comunicarle a más gente que está viviendo la misma situación que estamos viviendo mi mamá y yo, y la familia que estábamos todos ahí realmente bien puestos, para ver cómo podemos utilizar esta planta para satisfacer pues todas las necesidades que van haciendo a partir de este tipo de tratamientos que son sumamente agresivos. Entonces, pues bueno, pasó eso, volteamos a ver el CBD, y a partir de eso la historia se cuenta sola. Investigamos, crecimos, fuimos a Estados Unidos, vimos plantíos, hablamos con personas, hicimos nuestro research, hicimos pruebas de productos, todo lo que teníamos que hacer para 3 años después de ese momento salir en el lanzamiento y tener productos listos y buenos que ayudaran a la gente para el beneficio de distintas dolencias y distintos tratamientos. Pues bueno, ese fue el recap, y por eso el día de hoy es que está acompañándome mi madre Bárbara
Bienvenida, jefecita, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿tú? Muy bien también, muchas gracias. Muy emocionado de primero que nada tenerte aquí, ¿no? O sea, después de haber pasado toda esta situación que vivimos en conjunto como familia, como siempre la incertidumbre más grande, pues cuando se acerca el tema del cáncer, pues es lo peor, ¿no? Y ahorita ya que vamos prácticamente a cumplir 2 años cancer free y tuviste el último PET recientemente donde se confirmó que pues efectivamente no ha vuelto y no tiene como estas intenciones de volver el cáncer, pues estamos contentos, estamos felices. Y nada, gracias por estar aquí, Ma. Cuéntame, por favor, un poquito sobre el mero inicio. Cuando estábamos con la biopsia, recuerdo el tema de pues de mucha incertidumbre, y esa incertidumbre como que fue uno de los momentos que más nos dolía, como que no saber el diagnóstico, sino que simplemente se te había hecho una biopsia y que había hasta la posibilidad de tuberculosis. Y había como que algunos jugadores ahí y estábamos esperando y no que fuera cierto resultado cuando fuimos con el oncólogo. Yo recuerdo muy bien mi reacción, seguro tú también recuerdas mi reacción porque hasta te enojaste. Sí, yo nunca me enojo. Pero, ¿cómo fue cuando recibiste ese diagnóstico y esas semanas previas? O sea, ¿en qué estabas pensando y qué pasa cuando escuchas esas palabras en tu cabeza? Bueno, pues primero sí agradezco estar aquí y lo he platicado varias veces, lo he pensado. Creo que lo más fuerte fueron la incertidumbre de contra qué ibas a luchar. Porque no es lo mismo saber que tienes una gripe o algo extra y ya sabes contra qué vas, qué equipo te debes de poner, cómo debes de luchar. Pero cuando no sabes contra qué estás luchando, híjoles, es terrible. Perdón, es que eso poco me dio neumonía, ando un poquito malita de la garganta, pero la verdad es que las noches de insomnio y de incertidumbre de esas que serán como 10 días, 7 días, fueron horribles. Yo creo que es lo peor que un paciente o una persona que le pasa algo puede saber. Porque, bueno, o no saber, porque la verdad no sabes nada. No sabes si vas a vivir, si te vas a morir, si tienes que poner todos tus papeles en orden o qué tienes que hacer para poder salir adelante. Y sí fue muy estresante y muy pesado. Preferí 1000 veces, y tú también te acordarás, que para darles la noticia a la familia organicé una comida para decirles que tenía cáncer y les pedí que no lloraran porque la mayoría de las personas o de mi familia empezó a llorar y entonces yo los abracé y les dije no lloren, guarden esas lágrimas para cuando me muera. Mientras está uno vivo, lo mejor que puedes hacer es contagiar de vida a las personas que estén enfermas. Sí, recuerdo muy bien ese día. Y creo que, o sea, vamos a ver a lo largo, es normal que se nos vaya a quebrar la voz a alguno de los dos. Pero creo que vamos a tocar mucho el tema de la actitud que se tiene y los roles, porque pues, adquirimos roles, todos los que están como involucrados, no solamente en el paciente que está sufriendo cáncer, sino todos los que participamos. Y recuerdo escuchar primero esas palabras de ti como, o sea, vamos a no sufrir como si se hubiera terminado, sino estamos decidiendo que este es el momento para empezar la lucha, ¿no? Uh-huh. Que aquí, en este momento que tenemos un diagnóstico, es cuál es el plan para atacar esta enfermedad y para vencerla, porque pues ese era el objetivo desde el momento 1. Uh-huh. Y había que hacer lo que había que hacer, ¿no? Nos dan el diagnóstico, estamos en el hospital ahí en Constituyentes, y recuerdo que había el oncólogo dándonos algunos posibles diagnósticos. Yo había investigado y de los que nos había dado que eran probables, a mí el que me gustaba más
Era la tuberculosis. No, era bueno, la tuberculosis era lo más sencillo, pero dentro de los de cáncer, el linfoma de Hodgkin, ¿no? O sea, yo sabía y había visto en ese momento que si ese era el diagnóstico, teníamos la posibilidad de superarlo con más facilidad que si tocaban otros. Sí, uno Hodgkin es muy peligroso. Y es mucho más volátil. Y de pronto pues nos dicen, bueno, linfoma de Hodgkin. Y yo como que hasta le hago así como, uy, a huevo, ¿no? Y recuerdo que me volteaste a ver con una cara de, cabrón, me están diciendo que tengo cáncer. Sí, claro. Porque estás festejando, ¿no? Y pues no era un festejo, pero era un mediano alivio. Saber que tenía ese. Saber que era ese y que podíamos combatirlo, ¿no? Para ti, nos hablabas ahorita de esta incertidumbre que sentiste. Una vez que te dan ese diagnóstico, ¿qué pasa? O sea, ¿te cae un alivio? ¿O te cae más estrés? ¿O qué pasa en ese segundo? Bueno, primero pensé en comprarme un billete de lotería. Porque el linfoma de Hodgkin es un porcentaje que le da a muy poca población. Es como el 15% del cáncer que les da a los hombres, les da a las mujeres. Y sobre todo les da en edad jóvenes. Y entonces yo no tenía ninguna característica. Y dije, no, hay que ir por un billete de lotería. Porque sí, o sea, me la saqué. Y cuando el doctor me dice que tengo que sentirme bien, porque si él hubiera decidido un cáncer para alguno de sus papás, hubiera decidido que era ese y que en 4 meses iba yo a estar bien, se me hizo mucho. No quería pues meterme la quimioterapia a mi cuerpo. Siempre he sido como muy especial para saber qué voy a introducir a mi cuerpo, y eso tiene que ver con el CBD también. O sea, no me ha gustado meterle cosas, ni alcohol, ni fumar. Tú me conoces toda la vida, toda la gente que me conoce, tengo una vida sana, hago ejercicio, entonces yo no quería meterme quimioterapia y sí me dio bastante estrés, pero cuando me dijeron que eran poquitos, dije, bueno, pues vas. Y para poder asimilar, no sé si puedo hacer este paréntesis de cómo la gente te ve y te dice cuando tienes cáncer. Yo tuve mucha gente a mi alrededor, era muy amiguera. Bueno, soy, pero era más. Y la gente que estaba junto a mí, alguna se perdió. Simplemente se alejó. No supieron qué hacer. O no supieron qué decirme. O no era interesante ya salir conmigo. No lo sé. Pero se empezaron a alejar. Y decidí que para, entre soportar la enfermedad, asimilarla, luchar contra ella, ver a mi familia sufrir, que yo tenía miedo a morirme por ustedes, por mis hijos, por mis nietos. Entonces ya meditaba yo, empecé a leer muchos libros y sobre alimentación, sobre meditación, para poder asimilarlo y empezar a trabajar en ello conjunto con el médico, porque en ese momento el doctor no me dejaba tomar absolutamente nada. Me dijeron, le van a recomendar El Mundo, usted no se tome nada. Pero también hay gente medio tóxica, palabra de moda, que viene y te dice, es que estás enferma por tu culpa. Tú tienes la culpa por haberte enfermado, porque tus odios y tus no sé qué es lo que hace que se enferme. Y ¿saben? Yo no creo que cuando alguien está tirado en el suelo, que lo atropelle un coche, va a decir, tú tuviste la culpa por pasarte el alto, ¿no? O algo así. No importa si tienes o no la culpa, es una actitud que todos deberíamos de tomarnos muy en serio y no criticar a una persona que está necesitando ayuda en vez de echarle más palazos, ¿no? Para que se muera, ¿no? O que se la pase mal. Entonces esa parte para mí fue muy importante, saber con quién me iba a juntar, con quiénes iba yo a tener esa ayuda, quién les iba a poder pedir auxilio, entre ellos mi hermano Gustavo y ustedes mis hijos. Y bueno, pues así ha sido. Hablábamos sobre la gente tóxica un poquito,
que se acerca de pronto y como que quiero juntar ese último comentario con... Hubo personas que se alejaron porque no sabían qué decir o qué hacer, y entonces se fueron. Hay algunas pocas que sí se quedaron, pero que tampoco sabían qué decir y por lo tanto decían cosas equivocadas, porque los humanos tenemos esta necesidad de querer opinar, ¿no? O sea, de querer saber que tenemos algo que aportar, y por el simple hecho de querer decir algo, muchas veces cometemos el error de simplemente terminar por decir algo que igual y de fondo tampoco ni siquiera lo sintieron o lo tenían, pero pues llegaron a llegar este tipo de comentarios que pues más allá de ser hirientes o no, pues están fuera de lugar, porque no estás buscando algo que pasa. Y también a ti como paciente te vi en algún momento tratando de buscar en el inicio como la razón de por qué me pasó, ¿no? Y creo que algo que aprendimos fue, pues es que no importa si eres alto, si eres rubio, si eres moreno, si eres chaparro, si estás gordo, si estás flaco, si eres noruego o vives en Dinamarca o vives en México o eres un indígena o estás en la Patagonia. Si te da cáncer, pues te da cáncer, ¿no? Y principalmente creo, y paréntesis como médico, creo que es porque la medicina occidental está equivocada en el sentido de que busca justificar el cáncer desde el punto de vista genético. Desde mi punto de vista personal, en el research que yo he tenido a lo largo de todos estos años, el cáncer no es genético y por lo tanto no hay que tratar de encontrarle una justificación, sino más bien una vez que te sucede porque tu organismo se presenta de esta manera y se inflama así, pues te dio, listo, ¿cuáles son tus herramientas, no? Y que tus herramientas tampoco solo sean pues quimioterapia, porque eso es todo lo que hay. Y por más que puede parecer que estamos menospreciando un poquito la medicina occidental, pues no es así, ¿no? Al final en el tratamiento todo sirvió. Pasamos la primera línea, la segunda línea, pasamos y llegamos a la tercera línea, que es la inmunoterapia, y dentro de la inmunoterapia nos fuimos a una segunda opción. O sea, recorrimos este camino de los tratamientos hasta que sí la medicina occidental nos entregó algo que estaba ayudando a que el cáncer fuera desapareciendo, pero también en el camino hiciste N cantidad de cosas. O sea, probaste lo que ya te gustaba, lo que no te gustaba, lo que te recomendaban, lo que te decían que te alejaras, el Reiki, el protocolo, hiciste absolutamente todo, que respiraciones, meditación, acupuntura. Y creo que también es algo de lo que quiero ligar un poquito con el inicio, ¿no? Que te decía un poco de la actitud. ¿Cómo fue el escuchar esta recomendación del doctor de no debes de tomar ciertas cosas? Pero bueno, la verdad es que esa sugerencia me la va a pasar por el arco del triunfo, porque creo que es mi cuerpo y que tengo que hacer lo que tengo que hacer. En realidad, la primera línea de quimioterapia, que eran 12 aplicaciones, 4 meses. Eran 12 aplicaciones. No tomé nada, me dijo el no, ni todo eso que le van a recomendar, y que si la sábila, usted no se tome nada, porque su hígado finalmente es el que transforma todo lo que en un laboratorio fuera nosotros hacemos para matar el cáncer. Su laboratorio, que es su hígado, tiene que desdoblarlo para que le haga efecto lo que le estamos mandando. Y entonces se va a ver muy comprometido si usted le mete más cosas. Entonces no tome vitaminas, no tome nada. Y yo lo obedecí. Cuando me dan estas quimioterapias y vemos al terminar que solo se me había quitado, porque la verdad es que estaba muy llena, tenía cerca de 30 y tantos ganglios inflamados. Uno estaba, el del timo, en etapa 3. Entonces se quitó como un 30%. Y cuando yo me pongo muy feliz porque vi los resultados, íbamos al médico, nos dijo, si fuera otra clase de cáncer estaríamos felices, pero se tuvo que haber desaparecido. Pum, ¿no? Pum. Vamos por una segunda línea. Recuerdo que
en ese momento yo me sentí devastada porque había aguantado perfectamente. Hay personas y se los digo porque una buena alimentación, un buen tipo de vida te ayuda a que puedas soportar. Yo conozco gente que con 1 o 2 quimioterapias, incluso de estas, ya no podían seguir administrándole más porque su cuerpo no lo resistía. Vamos a la segunda línea. ¿Tú jugabas pádel? Sí, jugaba pádel mucho. Aún con tus quimios y aún recibiendo Y después de las, pues sí, como de 4 o 5 quimios que empecé a saber cómo eran más o menos los dolores cuando me iban a dar, porque me daban unos dolores de estómago terribles que me hacían tirarme al piso. Uh-huh. Cuando me sentía bien iba y jugaba pádel. Pero después me di cuenta que teníamos que hacer otra segunda línea. Pero para esto les voy a comentar algo que fue muy extraño. Pero sí tiene que ver la actitud, la verdad. Es que se me empezó a caer el cabello, no sé si te acuerdas. Claro que me acuerdo. Se me empezaron a hacer hoyos. La verdad es que tengo demasiado cabello, demasiado. Y casi no se notaba. Pero se me caía demasiado cada vez que me bañaba. Y para mí eso era estresante. El ver el montón así de cabello que a lo mejor otra persona se hubiera quedado pelona en una. Yo lo veía y me estresaba. Y lo veía y me estresaba. Decidí cortarme el cabello. Porque sí ya tenía algunos huecos. Y me recuerdo que me acompañó mi hija, Giselle, y mi nieta. Y voy a donde me estaban arreglando mi cabello, que yo traía el cabello hasta la cintura. Y me dicen, ¿cómo te lo vamos a pelar? Le digo, pues sí, quiero que me rapen. Y bien lindos me voltean para que no esté yo enfrente del espejo, que esto es como un... No sé cuánto les puedo enseñar con esto que pasó, pero para mí fue un momento muy decisivo en cómo me veía yo misma tomando esto del cáncer. Y me voltean y me empiezan a quitar mi cabello. Me recuerdo que pedí un pedazo de mi cabello para pues agradecerle. Y me empiezan a rapar y todos los del salón de belleza que ya me conocían de la estética y mi hija y mi nieta empezaron a llorar. Y me empezaban a cortar y yo no veía, solo veía las matas de cabello que caían. Pero yo no sentía tan feo. La verdad es que yo no sentía tan mal. Decía, yo me voy a quitar el problema de estarme viendo el cabello que se cae. Uh-huh. Y cuando me dan la vuelta, porque además no me dejaron ver cuánto cabello era, lo barrían, o sea, gente bien bonita, la verdad. Y cuando me voltean al espejo, veo que todos están llorando. Y yo me veo y lo primero que digo, ¿qué ojotes tengo? Fue lo primero que vi. Dije, no inventes. ¿Qué ojos tan grandes tengo? Y me veía bonita, yo me veía bonita. Y decía, esta es la que soy yo. No es algo que me está cubriendo y ayudando. Esta soy yo, sin tapar nada. Y salí muy contenta, me empecé a tomar fotos. Y entonces cuando la gente me vio, incluso Giselle, mi nieta, que estaba yo contenta y que no derramé una sola lágrima, como que me empezaron a abrazar y cambió la actitud de todos. Y esta es la actitud que se debe contagiar, no la otra actitud. Sino la mirada de lástima, de dolor, de pena. O de decir, mi cabello, total, el cabello crece, ¿no? Fuera Mírate. Como eso. Ya traes la greña otra vez. Sí, apenas ahí va. Qué bueno que tocaste el tema del cabello porque para mí también fue el punto de inflexión. O sea, ese también para mí fue el golpe. Yo no te acompañé y de hecho Giselle fue porque le hablé por teléfono y le dije, tienes que llamar a mi mamá porque yo no puedo ir, ¿no? O sea, sí, porque vivías lejos. No, ya estaba aquí en la casa. No, vives en Santa Fe. No, sí, pero, o sea, estaba en la casa 4 o 5 días de la semana. Pero ese día le dije que yo no puedo porque no voy a soportar esa escena. O sea, yo ya sabía que ese momento yo no iba a poder. Y Giselle fue y pasó esta historia que chingón, ¿no? Que te viste bonita y te viste los ojos y pusiste la atención en otro lado que no estaba porque pues, tomabas mucho orgullo de tu cabello y de tu pelo y tengo mucho volumen y me gusta y lo tengo largo
Y de pronto el hecho de quitarte ese problema, de estar viendo que se te caía y abrazar más bien la situación en la que estabas, me parece que fue grandiosa. Ese día regresas, yo estoy aquí en la casa, estoy en la sala de arriba y vas subiendo las escaleras y yo desde la sala puedo ver las escaleras y veo cómo vas llegando con tu pelona, traías un gorro, pero te veo como ya sin pelo y me acuerdo perfectamente de en ese momento decir, mi mamá tiene cáncer. O sea, fue cuando te cayó el 20. ya habíamos ido a quimioterapias, ya habíamos hablado con el doctor, un PET, biopsia, todo. O sea, ya 5 o 6 meses metidos en el cáncer y ese día fue, mi mamá tiene cáncer. Al día siguiente estoy en el departamento en Santa Fe con Mónica y es el día que más he llorado en mi vida. El día que más he llorado en mi vida. Lloré 16 horas seguidas, sin parar. Porque pues fue esta caída, ¿no? De 20, de verte totalmente transformada a como te había conocido, a como te había visto y entender que era una nueva etapa. Y también saber que no estábamos llegando en los tiempos en los que nos habían dado los doctores y que quién sabe cuánto más tiempo nos faltaba, pero sí se sentía como un inicio, como apenas estamos empezando. Entonces ese día fue un día terrible, para mí recuerdo mucho. Recuerdo también pedirle como a la gente que estaba a mi alrededor, como decirles, oigan, no voy a poder con esto, Sí, también me acuerdo. necesito que me ayuden. O sea, también fue un día en el que pedí ayuda porque me di cuenta que esto era demasiado. O sea, no voy a poder. Normalmente pues tengo amigos que se acercan y me piden consejo, palabras, vamos a cenar o lo que sea, o no necesariamente ayuda, pero estar ahí. Y supe que no iba a poder. O sea, a partir de este segundo no me cabe absolutamente nada más en el vaso y solamente va a tener este tema ahí durante el tiempo que sea necesario. Sí fue un punto de inflexión fuerte y creo que para la gente que tiene cáncer debe de serlo. Cada quien se lo tomará de distinta manera, pero me gusta mucho rescatar esto que dices sobre la energía y pasa mucho que de pronto vemos también, pues no solo cáncer, pero alguien que tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de diagnóstico de lo que sea, y de pronto desde nuestra ignorancia tratamos de ver con esa mirada como qué lástima que no vas a tener las mismas oportunidades que yo, o que no tienes la misma salud o la misma situación o la misma condición que tengo yo. Y está súper pendejo porque no porque estés en esa situación o no porque estés bajo esa condición o bajo ese diagnóstico eres más o menos capaz y o feliz de vivir la vida y de disfrutar lo que sea que te toque. Sí, claro. Y creo que aprendimos mucho como familia de esta experiencia. Entonces, pues bueno, ese fue el inicio de todo esto. Pasamos a la siguiente línea, cambiamos de oncólogo, vamos a otro tipo de tratamiento porque no está resultando con la eficiencia que debería de estar funcionando. Y sobre todo, ahí quiero agregar, pues para los doctores que nos puedan escuchar, que el apoyo de un médico a sus pacientes, aunque no los conozcan, aunque solo hayas llegado por tu medicina, debe ser, ya sé que ven muchas gentes y que dicen que se enfrían, pero deben hacerse cargo de lo que estudiaron y para lo que estudiaron. Porque recuerdo que me cambié de oncólogo porque el que tenía, que parecía que era muy bueno hablando profesionalmente, pero como ser humano yo le mandaba un mensaje o le marcaba y hasta los 14 días que me tocaba la siguiente quimio contestaba yo ahí. Yo no sabía qué era el cáncer, tuvimos que aprender. No sabía que me estaban metiendo porque la gente iba forrada así con guantes, todo, porque
cuando alguna vez a una chica no traía guantes, le cayó un poco de quimio, una gotita de quimio, le quemó la mano. Y eso me lo metían directo al corazón. Que acá traigo mi catéter. De hecho, me compré en esa época mi latido del corazón porque no me pensaba morir. Y esas cosas que él no me ayudaba a soportarla, ¿no? Ajá, a decirme no se preocupe, sí está bien, le duele, o sea, es normal, o tómese esto, o no sé, hay un doctor que parecía padrecito que íbamos a ver de los huesos que me decía, no madre, ¿se acuerdan? No madre, ni madre me decía. Y yo decía, no importa que fuera yo su mamá, pero que me tratara con cariño, ¿no? Que, bueno, no con cariño, pero que fuera atento cuando yo necesitaba saber algo. O un poco más como puede haber esta desensibilización por la práctica, porque todos los días ven pacientes con cáncer ¿qué? Y lo que sea. Tómese el CBD. Sí, claro, algo. Él no me dijo nada. Y como vivía yo aquí sola en ese tiempo, de verdad había noches que yo no podía ni servirme un vaso de agua. Sí, sí. No podía caminar. Y pensaba que cuando llegaran a otro día iba a estar yo tirada muerta porque los dolores eran impresionantes. Bueno, cuando nos dan la segunda línea de esto, empezó a hacer alergia porque yo soy alérgica de ir al oncólogo de ahora a respirar, ¿no? Entonces me da alergia y me empiezo a llenar de granos. Tengo un grupo de amigas que conmigo somos 12, que tenemos como 27 años de amigas y que cuando alguna vez a una de ellas le dio cáncer, todas estuvimos como muy atentas. Y yo sentí también en ese momento que se alejaron de mí y solo unas cuantas se acercaban. En el momento en que yo tengo esa reacción al brentuximab, una de ellas, que era de las que menos se acercaba, me llevó a cerca de la raza a que me pusieran cortisona. Cuando el doctor me empieza a poner más cortisona, el oncólogo, en las siguientes quimios, obviamente inhibió la quimioterapia, que eran carísimas. Sí, sí. 240,000 pesos cada 15 días, que si no hubiéramos tenido seguro, yo no sé qué hubiera pasado. Y cuando me vuelvo a llenar de cáncer, porque hicimos un viaje, teníamos programado un viaje a Cancún, que tu papá... Podemos hablar un poquito de ese viaje, porque ese viaje también fue algo muy padre. Muy chingón. Cuando fuimos a ese viaje yo pensaba ir a aliviar de cáncer y la verdad es que cuando yo regresaba sola a veces me tenía que sostener de las paredes porque no podía caminar. Estaba absolutamente llena de cáncer otra vez. Y fue cuando decidí que ya no le iba a hacer caso solo a la medicina alópata. Uh-huh. Y que iba a tomar algo porque el oncólogo dijo, Barbie me acompañó en ese momento, mi hija Bárbara, y me dijo, señora, usted es del 1%, y seguimos con los poquitos porcientos que se va a morir. En ese momento Barbie y yo salimos llorando del hospital. Cuando me subo al carro, ella seguía llorando mucho y yo llorando le dije, no te preocupes, no me voy a morir. Y empecé a hablarle a la de la acupuntura, sí, al brujo, a todo el mundo. Y en ese momento, que en otro lugar, ojalá un día podamos hablar, empecé a tomar decisiones de ir con mucha gente que ustedes me llevaban, me acompañaban, amigos, nos recomendaban. Y también bendito cáncer, porque me ha permitido ayudarle a mucha gente, nos unió con toda la familia. Pudimos desarrollar CBD y ahora fabrico también una especie de como de una bebida con todas las cosas que me dieron. Entonces sí, bendito cáncer, me ayudó a ver otra clase de vida y a superar muchas cosas, y entre ellas a no tenerle pues una visión de, pues te voy a decir así como retro, de ver cómo es la marihuana, todo lo que nosotros podemos tomar, porque me acuerdo que los dolores yo no los soportaba
Y con la pomadita, como tú dijiste en un principio, cuando me la puse, podía dormir. Y sí, fue un aliciente para todos. Y de ese cáncer de no haber pasado, nosotros no tendríamos tantas cosas el día de hoy. Incluso ni podríamos estar grabando ahorita. Sí, realmente yo también estoy súper agradecido y es que fue un buen periodo de tiempo y sucedieron muchísimas cosas. Ese viaje es un viaje súper significativo. Recuerdo mucho que teníamos esta esperanza de ir sabiendo que ya ibas a estar cancer free y pues no. Otra vez no solo no funcionó el tratamiento, sino que estabas peor. Y entonces fue un golpe súper duro. Y en una actividad que tuvimos en Isla Mujeres, en un barco que pudimos rentar y que íbamos toda la familia, íbamos solamente la familia, el núcleo familiar, papás, hijos con sus respectivas parejas e hijos. Y llegamos a Isla Mujeres, nos bajamos de Isla Mujeres, hacemos un círculo, te ponemos en el centro y te aventamos toda la energía y todas las palabras que teníamos para darte de sal adelante, ¿no? O sea, sé que puedes, vamos a hacer lo que nos toque hacer, todos y cada uno de nosotros, para que te cures. Y recuerdo a mis sobrinos, o sea, también ahí diciendo cosas. Chiquitos. Fue un momento muy lindo, súper lindo, que creo que nos dio como un segundo aire en esta etapa. Sí. Y también a partir de eso llega después otro momento con Fernando en Morelia, que me encanta que ahorita digas bendito cáncer. Yo no sé si te acuerdas, pero ese día Mónica y yo te pusimos un podcast de agradecimiento. Sí, claro que sí. Claro que sí, me acuerdo. Y la intención era que le agradecieras al cáncer las oportunidades que te estaba generando, el momento que estábamos viviendo, y que tratar de cambiarle un poquito el chip a la enfermedad. Y estando tan metida en el momento y con los dolores y el sufrimiento y la incertidumbre, y pasar un tratamiento y que no funcione y luego a otro y cambiar de oncólogo y tener esperanza en algo diferente. Me enojé. Puta, nos peleamos como pocas veces en la vida. Sí, creo que nunca nos hemos peleado. Nunca nos hemos peleado como ese día. Horrible. Y pues fue un acierto, porque también sacamos un montón de cosas que traíamos los dos, ¿no? O sea, estábamos en la transformación de la relación madre-hijo, en la que de pronto pues me tocaba estarte regañando y a ti estar recibiendo, pues te toca esta pastilla, te toca tomarte esto, vamos para allá, vamos para acá, no hagas esto, bárbara, bla, bla, y como este control en el que de pronto te viste involucrada porque estabas en la posición de paciente. Y ahí siento que nos cambió mucho el chip, nos sacamos mucha energía negativa. Me acuerdo que le pegué al volante al coche, grité y así. Y yo solté la puerta, me bajé. Sí, y nos lamentamos totalmente, sí. ¿No? Y no nos queríamos ni ver a los ojos. Después de eso vamos a ver a Fernando, que es un nutriólogo pero en el momento que regresé, más o menos nos vimos cuando íbamos caminando al hotel donde nos íbamos a hospedar, nos abrazamos. Pues sí, pero no te había quedado tanto leite. Tanto tú como yo estamos encabronados, ¿no? Ya no tanto. Y vamos con Fernando, regresamos, y Fernando es un nutriólogo bioquímico que nos recomendó alguien de la familia del CERMAT, y pudimos acudir y nos dio una masterclass de los temas que prácticamente hoy más me apasionan, que es el tema de la inflamación, la oxigenación y cómo funcionan los órganos a partir de los alimentos, y cómo convertimos la energía y la dieta cetogénica, y qué pasa cuando conviertes esto en aquello. 3 horas sentados en un escritorio de cristal con plumones, más atención que nunca en mi vida. O sea, nunca fui a una sola hora de clase en ningún grado escolar y puse tanta atención como en ese momento. Y me acuerdo que cuando salimos y high five, ¿no?
Ya la vamos a hacer. Es esto. Esta es la herramienta y este es el camino que va y complementa a este otro tratamiento. Y salimos felices. O sea, yo le hablé a toda la familia. Le hablé a mis tíos, le hablé a mis primos, le hablé a mis hermanas. Les platiqué todo lo que habíamos escuchado. Recuerdo estar mandando notas de voz y la chingada y estar googleando algunos conceptos que me da este güey, tratando de decir como no mamen, esto está poca madre y así le vamos a hacer. Pero porque él nos explicó. Y ya, claro. Nadie te explica. Él tomó todo su conocimiento y se tomó 3 horas de su vida a simplemente explicarnos en qué situación estábamos, cómo estábamos y cómo lo que él sabía podía complementar lo que estábamos haciendo, porque en ningún momento te dijo deja de hacerte quimioterapias, eso no. Señora, si le quiere rezar a los santos, a las lagartijas, a los perritos y se quiere tomar un mango o unas nueces y usted cree que eso le va a ayudar, hágalo, ¿no? O sea, y también fue como complemento a este otro momento que habías tenido, decir, creo que hay que hacer algo más que... Sí, y él me ayudó mucho, por ejemplo, con el agua de coco, que me dieron más de 54 quimioterapias. Más de 54. Más 20 radios. Y si no hubiera sido por el agua de coco, que yo creo que fue lo que me hizo que mi sangre y mi cuerpo resistiera, yo no hubiera resistido tanta quimioterapia. Y los... Todo. Estos fermentados, ¿cómo se llaman? Los búlgaros. Los kefiro o típicos, como le quieran llamar. Pero de las cosas esenciales que nunca dejaron de darme una quimioterapia fue por la gran orientación que nos dio Fernando. Sí, gracias Fernando. No sé si algún día verás esto, pero nos iluminaste mucho y sobre todo nos dio mucha energía. Sí. Bueno, pues hablamos mucho de la cáncer, situación, del cáncer. Pero luego llega la parte divertida. Todavía no. Sí, te quitas el dolor. ¿Qué pasó con el cannabis? ¿Con qué te quedaste de aprendizaje de introducir cannabis en un momento en el que tu diagnóstico era uno, las opciones eran otras y esto era un complemento? Vives el tema de la pomada, además tomado. ¿Qué hiciste con el cannabis? ¿Qué idea tenías del cannabis previo a esto? ¿Y cómo lo vives ahora? Pues la idea del cannabis para mí era así, tabú. No, ni siquiera mencionarlo ni verlo. Pero sí recuerdo que a un familiar que le vamos a pedir permiso de hablar de ella después, le funcionaba fumar cannabis. Y empecé a ponerme, que yo pensaba que la pomada cuando me la ponía se me iba a absorber de tal manera que me iba a volver loca y que iba a ver colores y las formas aquí. Yo pensaba cualquier cosa de esas, que imagino que mucha gente que no conoce lo piensa, ¿no? Claro. Es que se absorbe, sí, pero y luego que se absorbe, ¿qué? Y yo me acuerdo que me revisaba que no se fuera a tener una bola, ¿no? Que se hinchó o que fuera a ser alérgica a algo, y preguntaba si podía comer otra cosa cuando me ponían la pomada, que era una pomada, pero como era en esta parte de mi cuello, pues yo decía, no, pues está cerquita de la garganta, ¿cómo de pasar? No había leído mucho, pero conforme pues la fui usando y el mismo oncólogo me dijo, cuando tenga mucho dolor puede tomar cannabis. Fernando me recetó cannabis en gotas. Uh-huh. Yo ya la empecé a tomar en gotas cuando lo fuimos a ver y me calmaba mucho, aunque yo no sabía por qué tomaba millones de cosas, ¿verdad? Pero cuando fui dejando lo demás o se iba acabando algo y solo me quedaba el cannabis porque tomaba como 2 gotitas, que esas, yo no sé si las de ustedes tienen alcohol. No. Aquellas tenían alcohol. Estas son las nuestras. Y yo tenía prohibido tomar alcohol porque también unos médicos rusos que vinieron con anoterapia, ¿sabí? Lo que se imaginen. Me ponía unas inyecciones de vitaminas, decían que no puedes tomar nada de alcohol porque se inhibe entonces también. Entonces sí era un problema. Y cuando pues empiezo a tener como más familiaridad con el cannabis, decido que voy a empezar, aunque no sé fumar. Entonces, como no sé fumar,
puedo enseñar? Claro. No venía preparada. ¡Tarán! Un vaporizador para ponerle aquí. Y me acuerdo que antes de esto compré algo que le llaman bong, me parece. Bueno, me lo regaló mi hija, que llevaba agua. ¿Por qué? Porque como no tenía yo defensas, y el cannabis cuando viene en hierbita puede tener impurezas que bendito Dios aquí ya no trae. En esa agüita, al pasar por ahí, se quedan las impurezas en el agüita. Y eso fue lo que yo empecé a tomar. Pero sí, para mí era difícil porque una era de garganta, ¿no? Mi tráquea todavía está un poco desviada. Y entonces no podía fumar. De por sí nunca aprendí a fumar. Pero con esta cosita empecé a librar un poco más el dolor. Y cuando tú ya sacas tu empresa de esto... El Roll-On, por ejemplo, me quita los dolores muy bien, muy bien. Y para dormir con 4 gotitas de esta tenía. Entonces empecé a perderle el miedo al cannabis, y no solo a perderle el miedo, sino a recomendarla. Y yo tengo una página en Facebook donde ayudo a gente de otros países y me hablan y me dicen, oye, es que ¿qué tomo? Y nada más porque no les puedo mandar del cannabis desde aquí, el CBD, pero... Aún. Y entonces les digo, pues busca en tu lugar, les mando cosas, pero sí es muy importante que, aparte de lo que quieras hacer, voy a hablar un poquito de dónde se produce nuestra felicidad, es en el estómago. Y lo que hacen las quimioterapias y todo lo que te tomas es destruir tu flora bacteriana. Cuando tú destruyes no produces serotonina. De por sí la serotonina a mí me cuesta trabajo producirla, por eso hago ejercicio. Y cuando destruían todo en mí, ¿qué necesitaba? Un relajante. Si yo no hubiera tenido algo que me permitiera dormir, descansar y tomar las cosas con calma, yo creo que no hubiera sido tan fácil que yo jugara pádel, que me fuera al ejercicio, que jugara con mis nietos, o sea... que me suba al tumbling, o sea, yo no podría hacer muchas cosas si no hubiera sido por eso. Buenísimo. Sí, la verdad que sí. ¿Recomiendas el cannabis? Sí, recomiendo el cannabis. Mi mamá consume más cannabis que yo hoy en día. Y parece broma, pero es normal que alguien que haya vivido lo que vivió, que haya sufrido todo lo que sufrió, que haya pasado por todas estas etapas y por las distintas presentaciones que tiene el cannabis, porque pues mencionaste gotas, mencionaste fumado, lo mencionaste en polvito, en rolón, en ungüento. Hay un montón de presentaciones del cannabis que tienen beneficios específicos y que podemos acercarnos a ellos para resolver problemas específicos. Uh-huh. Y creo que el cannabis, no solo a ti, sino también a mí en lo personal, que pues bien o mal me tocó estar como más cerquita de ti durante todo este proceso. Mi apoyo. El cannabis también me ayudó muchísimo, o sea, como a igual estar más relajado, estar más tranquilo, a poder llevar de pronto este peso gigantesco. Me acuerdo cuando vamos también al diagnóstico final con el oncólogo, con el penúltimo PET, y nos dice, ¿saben qué? Ya no tiene cáncer. Así salí y me pregunta Mónica, ¿cómo te sientes? Y le digo, ligero, o sea... Llevaba años ya cargando esto aquí gigantesco y ya lo pude aventar. Y si no hubiéramos tenido el cannabis a la mano, probablemente, como bien dices, hubiera sido más complicado de lo que fue, ¿no? Ahorita dijiste sencillo, la dudo, pero creo que fue una buena herramienta para tener cerquita y para considerar. Por último, Ma, y muchísimas gracias por estar aquí contando esta historia. Me gustaría preguntarte, ¿cuál fue la última gran enseñanza que te deja el haber superado este diagnóstico? ¿Y cuál es esta última práctica que te deja el haber superado este diagnóstico? Pues mira, el superado, clínicamente todavía no estoy dada de alta. Me falta mínimo 1 año para que me quiten el catéter y todo eso. Pero ya estamos del otro lado. Y me ha dejado muchas cosas, entre ellas saber que cuando tú tienes algo que te pasa y que no le pasa a los demás, puedes ayudarlos para evitar
que sientan la desesperación de no saber qué tienen, de no saber por dónde ir, de solo hacerle caso a lo mejor a lo que te dice un médico porque está peleado con la medicina homeopática o las otras prácticas herbolarias, porque tomé hasta herbolaria china en chino. O sea, te ayuda a ayudar. Una vez leí un libro que se llama Los 3 cafés de un café famoso, que no voy a decir la marca, pero en ellos te explica que cuando tú tienes un problema, ya sea sentimental o lo que tú quieras, te picó la hormiga, trates de ver cómo te vas a curar del piquete de la hormiga. Segundo paso, busques a alguien que tenga otro piquete de hormiga. Le ayudes a curarse su piquete de hormiga. Y como tercer paso, hacer que esa persona busque a otra con su piquete de hormiga. Que vendría siendo como una cadena de favores. Yo creo que esa enseñanza me hizo hacer pues mi página de Facebook, el podcast que hago de meditaciones, me hizo adentrarme completamente. Y Joe Dispenza, qué buena onda que te encontré, porque la neta, sin que lo supiera, me ha aliviado mucho. Me hizo adentrarme. A mí me gusta hacer cosas porque sé cómo actúan, por investigación, y las meditaciones de Joe Dispenza son de saber, son científicas, con mediciones y con datos específicos, y eso me hizo tener otra clase de vida. Ahora medito cuando menos 2 horas diarias para poder tener una visión nueva y no estar viviendo siempre lo mismo que yo vivía, de dolores y de pasados. Y pues como enseñanza es esa, que todos podemos ayudar y no tenerle miedo a lo desconocido. Tanto en la meditación buscas algo desconocido o encuentras algo desconocido, como con el cannabis. Yo pensaba de verdad que con esto yo iba a ver muñequitos de colores y cosas como te salen en las películas, o que iba a estar perdida como a lo mejor con otras drogas. Y la verdad es que no pasa nada. La verdad es que puedes tener muchos más beneficios, porque no solo escuchas lo que dice la gente, no solo investigas, lo puedes probar. Claro que no voy a probar una pastilla de esas cosas blancas, como le llaman, de drogas sintéticos. Ajá, alguna de esas. Porque también sé y he investigado lo que puede pasar y lo que no, y cuán preparado debe estar una persona para hacer ciertas cosas como la ayahuasca y esas cosas raras, ¿no? Pero esto, con la seguridad con que ustedes lo hacen, con la limpieza, porque tampoco puedes meterte algo que no sabes si en realidad es, o cómo lo procesaron, cómo lo agarraron, si está contaminado o si no. Y eso es muy importante cuando te estás metiendo algo que no conoces. Tener la seguridad que viene perfectamente limpio y es apto para tu cuerpo, sin ninguna otra sustancia que te pueda hacer daño. Porque pues el templo que tenemos es nuestro cuerpo y es el que hay que cuidar. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Bárbara. Madre, felicidades por ser una guerrera y por superar esta situación, por haber tenido la actitud que tuviste durante todo este camino. Me dejaste muchísimo amor en este camino, y quiero agradecerte por haber toda tu vida preparado esta salida exitosa de una situación que le puede pasar a cualquier persona, y dejarnos la enseñanza de que si en algún momento estamos en una situación como estas, lo principal que tenemos que hacer para vencerlo es tener una buena actitud. Y tener un hijo como tú, porque me has apoyado un montón. Gracias. Te quiero, amor. jefecita. Te amo con toda mi vida. Yo también te amo mucho. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Una plática muy personal, muy profunda. Ha sido absolutamente maravilloso poder encontrar una planta que tenga los beneficios que tiene el cannabis, poder encontrarle los usos que tiene, y haber creado una empresa
que busque transmitir no solamente esta certeza que nos compartía mi mamá sobre los productos que se consumen, sino que también viene a dejarnos toda la filosofía que trae detrás de personas que tienen un testimonio y que vivieron la situación como la vivieron. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo.